En este día estoy muy contenta de estar en este programa, en su programa Propuesta Semanal, en ausencia de Ramón Núñez Ramírez. Hoy voy a tener como entrevista central a la doctora Carmen Orozco, una jurista que está dedicando parte de su servicio profesional a grandes temas y a grandes defensas en República Dominicana. No se lo pierdan porque sé que vamos a tocar temas fundamentales. República Dominicana le ha dado 8.000 millones de pesos. 8.000 en el presupuesto a la agenda LGBT. Tenemos que investigar eso. Precisamente parte de los comentarios de hoy voy a tratar temas que luego lo vamos a ver en detalle con Carmen Orozco, mi invitada. En los últimos tiempos, el gobierno ha entregado leyes preocupantes. Digamos como que trabajó mucho en diciembre porque coincidió con que esos proyectos, algunos de los cuales se entregaron en diciembre, como que nos hemos venido dando cuenta ahora. Ni hablar de trata de personas y de inmigrantes, que ustedes saben que generó tal situación que el gobierno retira, pero retira diciendo que va a llegar a consensos y que volverá a someter en 45 días. Pero ese, que de por sí ya tenía elementos preocupantes, como que se complementa con otro que había sido entregado también por la ministra de la Mujer, y es el de violencia contra las mujeres. Fíjense que regularmente los proyectos de violencia, se habla de violencia de la mujer, en la sección que se utiliza es las mujeres, y uno lo entiende cuando uno ve el contenido que tiene ese proyecto. ¿Quién no quiere contener la violencia contra la mujer? Yo creo que nadie en su sano juicio no lo quiere hacer, pero esto es diferente porque al igual que el anterior tiene un componente que tiene mucho que ver con inmigrantes y con la gravedad de que una mujer inmigrante, fundamentalmente una ciudadana haitiana, con denunciar, es con la denuncia de violencia, solamente con eso ya adquiere la facilidad de vivienda, alimentación, resguardo, y lo más grave aún es el hecho de la reunificación familiar. Y uno piensa en un país como Haití, donde no hay documentación, ¿cómo se puede saber que esas personas que usted está trayendo realmente son sus familiares? Imposible, definitivamente. Y para terminar, tenemos el caso del decreto 53-2023, que si bien es cierto que los medicamentos y los procedimientos que se utilizan en República Dominicana tienen el aval de la FDA y de Unión Europea, pero otra cosa es escribir y entregar de manera increíble nuestra soberanía en el sistema sanitario. ¿Cómo es posible que con el solo hecho de que esas instituciones lo digan, nosotros aceptemos todo lo que sea? Cuando uno ata esa decisión a lo que tiene que ver incluso con elementos del Código Penal, uno dice, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué de repente ya yo no tendría ni siquiera como país que tener que revisar nada sencillamente porque lo dijo la FDA o lo dijo una europea? Y nosotros tenemos las condiciones para por lo menos tener el cuidado de revisar lo que nos llega. ¿Cómo es posible que simplemente lo aceptemos? Y peor aún, cuando uno ve la extensión de ese decreto, a uno le parece que eso más que un decreto debió de haber sido una ley. Pero por supuesto, gobernar por decreto es fácil, porque eso simplemente se entregó y es un decreto y se pone en funcionamiento. Si eso mismo llega al Congreso como ley, por supuesto que se va a revisar y por supuesto que van a haber personas que estamos atentas a todo lo que está ocurriendo en el Congreso y se hubiese revisado. En fin, son todas situaciones muy preocupantes a los cuales tenemos que seguir pendientes.
Acabamos de pasar el 27 de febrero, fecha trascendente porque celebramos los 179 años de nuestra independencia. Independencia que la tuvimos a partir de 22 años de invasión de Haití a República Dominicana. Eso es un hecho histórico indiscutible. Sin embargo, ese mismo 27 de febrero, durante la celebración del tradicional, que de hecho hacía 2 años que no se hacía por el tema de la pandemia, desfile militar, quien hacía la transmisión oficial, el canal oficial, pues estaba transmitiendo y había un cintillo donde trataba de contar la historia dominicana, pero increíblemente, en esa historia contada, se decía que el 27 de febrero nos habíamos independizado de España, luego de innumerables batallas, y se hablaba de que los padres de la patria se le llamaban los trinitarios. En ese momento no se podían llamar trinitarios, porque trinitarios viene precisamente como una connotación posterior que la historia le ha señalado por el hecho de haber fundado la sociedad secreta La Trinitaria. Pero en ese mismo cintillo decía que ellos habían fundado una sociedad secreta llamada la Liga de la Independencia. Honestamente, en mi ignorancia histórica, es la primera vez que yo oigo mencionar Liga para la Independencia de España. Y termina diciendo que eso fue 27 de febrero de 1844. Nos independizamos de España, dijo el canal oficial. Eso es grave. Pero antes de ese desfile, el presidente rindió cuentas en la Asamblea Nacional. Un extenso discurso de 90 y pico de páginas y de 3 horas de duración, donde abordó prácticamente todos los temas. Sin embargo, los grandes ausentes de ese discurso extenso fue corrupción, fue el gran ausente, el colapso de algunas de las instituciones que eran efectivas, hay que decirlo, por decir 911, el tema de los pasaportes, por ejemplo, que es una situación grave, el hecho de que no podamos disponer de la posibilidad de obtener por primera vez o de conseguir una libreta por deterioro o porque sencillamente está vencida. Esos fueron temas que no se trataron. Uno de los temas que él trató y que ha generado cantidad de memes fue el índice de pollo, del precio del pollo, que utilizó, por supuesto, un momento 2011 lejano a 2023 y supuestamente y realmente el pollo de hoy está más barato que el 2011, una situación que habría que ver por qué, pero no utilizó los años siguientes y más cercanos, que sería la lógica, o utilizar el periodo anterior. La lógica fuera que yo me compare con el 2019, que fue el último año previo a la pandemia, 19-18, además el último gobierno, con el actual. No utilizó 2011, mucho más hacia detrás. Igualmente, una parte de los críticos y de la población se quejaban de que posiblemente estaba describiendo otro país, no exactamente República Dominicana. De todos modos, solamente analizar un discurso de esa longitud tomaría un programa completo. Por ahora me quería referir primero al hecho adicional de la tergiversación de nuestra historia, algo muy grave, y de los elementos que no fueron tocados en ese discurso y que para la gente tiene mucha importancia. Por ejemplo, fundamental, corrupción, que fue, digamos, la piedra fundamental del discurso de la oposición y lo que llegó a la población, que hizo que una cantidad de 50 y pico % de votantes votara precisamente por el Partido Revolucionario Moderno y a la presidencia a Luis Abinader.